Verbos transitivos. Verbos transitivos. Son esos verbos que hacen una acción a un objeto. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar en términos del español, el español mexicano. Para decir, vamos a comenzar a ver con el verbo comer, ¿no? En español, para decir, si quieres decir me lo como, me lo como, ¿no? Aquí, este sería el sujeto, la persona que está haciendo la acción. Este sería el objeto y este es el verbo, la acción. Técnicamente este es bueno, pues un pronombre reflexivo en español, pero en términos de esta lección, pues sería el sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice en mexicano? En mexicano se usa el prefijo de sujeto más el objeto y el verbo, la acción. Este sería pues el prefijo de sujeto, prefijo. ¿Qué significa esto? Esto significa que en mexicano es ni, y esto significa que se usa, está una parte que tiene que unirse, ¿no? Entonces, ni más el objeto más el verbo, ¿no? Entonces, estas partes, pues este sería el sufijo de sujeto. Esto sería el sufijo de objeto, o sea, lo que está recibiendo la acción, ¿no? Lo que está recibiendo. Entonces, este sería el verbo. Entonces, ¿cómo se dice me lo como? En mexicano sería nixcua, nixcua, no, nixcua. Entonces, en mexicano es el sujeto más el objeto más el verbo, ¿no? Ya usamos la palabra qua, qua. En el libro o en las clases usamos esto o estos símbolos para indicar que se necesita un objeto. Entonces, los sujetos, los prefijos de sujetos serían el ni, el ti y nada. Ahorita van a ver qué significa esto. Ni funciona como yo. Yo estoy haciendo la acción. Ti funciona como tú. Tú estás haciendo la acción.
Y nada es una tercera persona que está haciendo la acción o un animal. Estos son los singulares. Los plurales sería ti, in y nada. Entonces, este ti sería nosotros estamos haciendo la acción. In, ustedes están haciendo la acción y nada, ellos están haciendo la acción. También para los plurales se usa el sufijo lo, prefijo, digo, sufijo, sufijo, prefijo, algo que está al principio, sufijo, algo que está al final. ¿Qué significa esto? Vamos a seguir usando la palabra qua, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner el verbo qua. El objeto siempre será QU o QI. Van a ver ahorita qué significa esto, más el lo, ¿no? Entonces, nihkua, tihkua y kikua, ¿no? Entonces, aquí están los sujetos seguidos por el objeto y luego el verbo. Nihkua significa me lo como. Tihkua significa tú te lo comes. Y kikua, ella se lo come, él se lo come, ella se lo come o se lo come como un animal se comiendo algo, ¿no? Ah, si escuchan, estoy pronunciando así, nihkua y tihkua. Esto significa que cuando hay dos Cs, son realmente sonidos como una K, y si están juntas, esto suena más como una J en español, más o menos, ¿no? Nihkua, tihkua, y ven para la tercera persona se usa el ki. ¿Por qué? Porque esto no funciona, ¿no? Ki, kwa es algo dificultoso, ¿no? Entonces se usa el ki, ¿ok? Entonces vamos a hacer los plurales también. Vamos a ver qué significa esto. Entonces, qua, el objeto, que sería k, el QU o QUI. Y luego el lo. Entonces sería nihkua, tihkua, kikua. Nosotros lo comemos sería tihkualo, ¿no? Entonces esto sería la diferencia entre tihkua, tú lo comes, y tihkualo, lo comemos. Este lo indica que dos o más personas están haciendo la acción, ¿no? Am, ustedes lo comen sería in, ki, kualo, ¿no? Se usa el ki porque también si se usa dos Cs, dos sonidos de K, no se puede pronunciar
no está, no se alinea a la pronunciación del mexicano de náhuatl. Y luego ellos se lo comen, quicualo, quicualo, ¿no? Ellos se lo comen. Ven que el mexicano y también el resto de las variantes dialectales del náhuatl son aglutinantes. Eso significa que forman partes que se unen juntas, ¿no? Y polisintético porque se unen diferentes partes, ¿no? Vamos a seguir con otro ejemplo, ¿no? El cuá sería comer algo, ¿no? Otro verbo sería istoa, que significa decir algo, ¿no? Entonces, el objeto siempre será ku, o Q, U, I y luego el sufijo lo. ¿Ok? Entonces, esto sería ni quihtoa, ti quihtoa, quihtoa. Otro cambio de sonido, ¿no? Ven que se usó la QU, o si lo quieren ver también como se usó el QU y el objeto. Cuando hay dos sonidos así y se reduce a uno. Entonces, por eso se dice ni quihtoa, tiquihtoa, quihtoa. Aquí la H se pronuncia como una J más o menos. Se estresa ni quihtoa, tiquihtoa, quihtoa, pero es más suave cuando se habla, ¿no? Entonces, esto es para que uno aprenda el sonido. Siempre que está la H adentro, se pronuncia como una J, más o menos. Una J en español mexicano suave, no tan como jamás, ¿no? ¿Ok? Vamos a hacer los plurales. ¿Ok? Otra vez. El verbo decir algo, ihtoa. El objeto siempre va a ser QU o QUI y el sufijo lo. ¿No? Entonces, Niquihtoa, yo lo digo. Tiquihtoa, tú lo dices. Quihtoa, ella lo dice, él lo dice, am, ella lo dice, quihtoa, ¿no? Los plurales serían ti, quihtolo, tiquihtolo, ¿no? Ihtoa, ahorita nomás vamos a explicar esto, ¿no? Que ihtoa es un verbo de clase 3 que son verbos que terminan en OA o IA. Cuando cambiamos bueno, cuando queremos decir que decir algo, o sea, decir que decimos algo,
se tiene que cambiar el verbo. En muchos casos, en los diferentes tensos del mexicano, la A de los verbos de que terminan o A o IA se quita la A. Entonces, por eso decimos tiquistolo. Tiquistolo, inquistolo y luego quistolo. ¿No? Entonces, esto sería, pues yo lo digo, tú lo dices, ella lo dice, nosotros lo decimos, ustedes lo dicen, ellos lo dicen, ¿no? Ellas lo dicen, ¿no? Ellas lo dicen. ¿Ok? Se están preguntando, ¿cuándo uso esto? ¿Cuándo uso esto? ¿O cuándo uso el key, el objeto? Eso se llama am, prefijo de sujeto. Y esto es lo que está recibiendo la acción, ¿no? Entonces, pues, verbos que terminan que comienzan con i, se va a usar el ki. A verbos que comienzan con una consonante como el qua, pues va a depender, ¿no? Entonces, vamos a seguir con otro ejemplo. Con otro ejemplo como ita. Ita va a ser otro verbo que solamente va a usar el ki, ¿no? No. Entonces yo lo veo, Nikita. Tú lo ves, Tiquita. Ella lo ve, Quita, ¿no? Nosotros lo vemos, Tiquitalo, Inquitalo, Quitalo, ¿no? Yo lo veo, tú lo ves, ella lo ve, nosotros lo vemos, ustedes lo ven, ellos lo ven, ¿no? Entonces, eso es el verbo ita. A ver, hay otro verbo, o el verbo, o este verbo significa ita, significa ver, ¿no? Ver algo. Ah, el kawa, otro verbo. A ver, ups, eh, el kawa, el kawa. El kawa significa olvidar algo. Y en este caso, el objeto que se va a usar va a ser el QU. Van a ver ahorita qué significa esto. Para decir yo lo olvido, sería ni que el kawa, ni que el kawa. ¿Ven? Se usó, se usa el QU. Cada vez que vean un verbo que comienzan con una E, se va a usar el Q. Bueno, el QU. Que, bueno, pues estamos usando una ortografía que la estamos llamando la ortografía tradicional, que se usa para el clásico, que está basada en pronunciación española.
Entonces, esto pues sería que, ¿no? Ni que el cagua, tú lo olvidas, ti que el cagua, ella lo olvida, que el cagua. Kinamimo Istoa, nosotros lo olvidamos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Nosotros lo olvidamos. Piénsenlo. Mientras están pensando en eso, ¿cómo decirlo? Voy a escribir el verbo, el kawa. El objeto será el ku y el sufijo será el lo. Esto se llama el sufijo que indica que dos o más personas están haciendo la acción. El sufijo plural. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, vamos a comenzar del principio. Yo lo olvido, ni que el cagua. Tú lo olvidas, ni que el cagua. Ella lo olvida, que el cagua. ¿Ok? Entonces, que Nami va, nosotros lo olvidamos. Si dijiste pique el cagualo, vale, bien. Ti que el no tengo espacio ya. A ver, ti que el cagualo, ustedes lo olvidan. In que el cagualo, y ellos lo olvidan. Que el cagualo, ¿no? Entonces, esto sería una introducción más bien a los verbos transitivos del mexicano. Espero que ya sepan un poquito más estos verbos intransitivos. Ah, si quieren saber más, quieren estudiar más, pues aquí está este libro. Este libro está disponible en Amazon. Este libro fue publicado por Chris Crowley, uno de nuestros maestros, y ah, nos ha ayudado con tener materiales, ¿no? Para aprender. Y este libro, pues también ayudamos a editarlo. Y los verbos transitivos en este libro comienzan en la página, déjenme revisar, se me hace que sí es la página 77, pero déjenme ver. Oh, sí, página 77. Entonces, para saber más, compren ese libro. Y los verbos transitivos comienzan en la página 77. Timoitasque.